amigos, continuamos con nuestro programa sobre la simbología navideña, todos esos símbolos que incluye la Navidad. Y hablábamos en el segmento anterior cómo la vida se organiza por ciclos. Y esos ciclos pertenecen a etapas de nuestras vidas que van marcando lo que es el tiempo. El tiempo existe, pero de una manera, bueno, etérea, una manera, nosotros marcamos el tiempo precisamente con los años, con los días, y cada uno de estos años trae con él, pues, todas las historias que nos anteceden. En el caso de la Navidad, pues, se celebra de una manera distinta dependiendo de la cultura que pertenecemos, y también la región geográfica donde se vive. El clima, por ejemplo, es algo que marca la Navidad, marca cómo la vivimos. También nos gusta visitar otros países en Navidad, precisamente por la alegría que esta encierra. La Navidad, como decía al principio, es una época mágica. Es una época mágica precisamente porque seguimos todos estos símbolos y nos reunimos en familia, somos un poco más alegres, inclusive más dadivosos. Tenemos al doctor Miguel Don Gil vía Zoom desde España, quien nos cuenta un poco más sobre estas tradiciones navideñas alrededor del mundo. Y hablábamos en el segmento anterior sobre los belenes y queremos también hablar un poco del árbol de Navidad. Miguel, adelante. Otro gran símbolo navideño, sobre todo lo hemos visto seguramente, aunque no nos demos cuenta, lo habremos visto en las películas de Hollywood, es el muérdago. ¿Y qué es el muérdago? Es una planta, una plantita verde que tiene unos frutos rojos asociada con la Navidad. Sí. Y que tiene unas raíces paganas, en tradiciones paganas, pero luego se va dentro de las tradiciones y culturas cristianas a rescatar. El muérdago simboliza la paz y la reconciliación. Y es de tradición que se cuelgue en el marco de una puerta, en el salón de una casa, en la entrada. Y cuando dos personas, una pareja, se encuentran debajo de esa plantita, pues se den un beso. Y esto se suele ver en las películas mucho. Pues esto viene de época pagana y se rescata y se mantiene el cristianismo como símbolo de paz y de reconciliación. Y eso, existe esta tradición, como digo, que cuando una pareja se encuentra debajo de la ramita, pues se den un beso. Y ya entrando digamos, el espectro de las plantas y de los árboles, el gran símbolo por antonomasia que nos viene a la mente es el árbol de Navidad. Que aquí hay debates, ¿es cristiano o no es cristiano? Lo vamos a explicar ahora. El árbol de Navidad tiene una gran implantación, digamos que lo podemos decir así, compite con el Belén. Allí donde hay tradición del Belén, pues compite con el Belén, y en el ámbito, por ejemplo, anglosajón, norteamericano, pues está el árbol de Navidad que gana por antonomasia, ¿no? Sí, sí. El árbol de Navidad, o ese árbol, es una tradición precristiana que ha adquirido, no obstante, un significado profundamente cristiano. Muchas tradiciones que son todas de procedencia nórdica, zonas de mucha nieve, pongámonos en la mente, del norte de Europa, donde hay mucho frío, pues los árboles y ese color verde, pues es un color de alegría, de esperanza, y por eso el árbol tiene una gran importancia como símbolo de la Navidad. Sea como sea, hay muchas tradiciones norteeuropeas. Lo importante es quedar que eso se hereda de estas tradiciones, y lo que se va a producir es, según la tradición, en el cristianismo se da una lectura más profunda a esta costumbre. Se cuenta que San Bonifacio, que era un sacerdote inglés que evangelizó Centro Europa entre los siglos VII al VIII, donde estaban los bárbaros, pues explicaba el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, con la forma triangular de un abeto. Los abetos, como los pinos, tienden a tener esta forma triangular, su copa, está el tronco y luego tienen forma triangular, y utilizaba esta forma para explicar la Santísima Trinidad, elementos de la fe. Este es uno de los orígenes. A partir del siglo XV, los fieles comenzaron a instalar árboles en sus casas. Es aquí cuando se empieza a extender el que se vean en las casas y lugares de compartir, ¿no? Los árboles de Navidad a partir del siglo XV, ya a finales de la Edad Media. Con la Reforma Protestante, que recordemos quita la tradición del Belén, el árbol va a adquirir en las zonas protestantes pues un gran protagonismo en muchos países del norte de Europa, y también esto explica que
esto se caracterice, por ejemplo, en Norteamérica, el hecho de que esté el árbol de Navidad y el Belén no esté. Sí, sí. Y a sus pies, pues los niños encuentran los regalos que se dejan allí, etcétera, etcétera. Hay que decir que en el ámbito anglosajón se va a extender mucho la moda del árbol de Navidad, sobre todo a partir de que la reina Victoria instale oficialmente en el Palacio Real, en Inglaterra, en el año 1830, un árbol de Navidad. Y se va a extender la costumbre a todo el reino y todos los súbditos de la corona, pues como lo hace la reina, lo van a introducir. Y esto va a hacer que se extienda mucho en Inglaterra. Dicho esto, hay que decir algo, y alguien que vea mucho la televisión y que cuando se exponen las celebraciones de Navidad en la Santa Sede, me podrá decir, pero oiga, el Belén está presente en la Plaza de San Pedro del Vaticano, pero también hay un árbol de Navidad. Sí. Correcto. Hay que decir que está totalmente integrado en la tradición cristiana. Es cristiana como hemos visto. Pero, y aquí esto es algo que la gente no conoce mucho, cuando se instala por primera vez el primer árbol de Navidad oficialmente y se mantiene ya como tradición hasta ahora, fue en época del pontificado de Juan Pablo II, en el año 1982. Curiosamente, es un papa polaco de esa zona norte europea donde esa tradición está más extendida. Y también, curiosamente, luego le sigue otro papa que va a ser de zona norte europea, como es Benedicto XVI, y mantiene la tradición. Y como ya lleva tantos años, bueno, ya se mantiene, y bueno, Francisco, que viene de América, como todos sabemos, lo mantiene. Pero decir que esto antes no se veía, el que se ponga oficialmente en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el árbol de Navidad, es desde San Juan Pablo II, que como digo, venía del norte de Europa y digamos que quiere potenciar esta tradición porque, bueno, era muy una costumbre pues en su lugar de origen. Qué dato tan bonito. No sabía que había sido Juan Pablo II el primero que lo había instalado en el Vaticano. Muy bonito. Sí, Sí. Y lo hace compensando con el Belén, que es la sí, sí, a parte la par. pues más alegórica a la religión, a la parte religiosa. Entonces, como vemos, el árbol de Navidad es totalmente cristiano y es una tradición común tanto a protestantes anglicanos como a los católicos, y que se ha potenciado sobre todo esta unidad o esta unión en estos últimos 30 años. Y luego venimos a la figura que yo creo que es por antonomasia la más querida de los niños, o una de las más queridas, que es la figura tan colorida de Papá Noel. Y su Sí. historia es muy interesante y da mucho que hablar. Entonces vamos a explicarla bien porque, como digo, es un personaje muy interesante. Hay que decir que hay una parte de historia y una parte de mito. ¿Cuál es el antecesor o mero referente histórico? Aunque, como digo, luego Papá Noel como tal es una invención o un mito, pero el origen estaría en San Nicolás, que fue un obispo cristiano que vivió en el territorio de la actual Turquía en el siglo IV de nuestra era. Aunque realizó muchos milagros, el más conocido relata que dio la vida a 3 niños que habían sufrido un trágico accidente. Por su intercesión, reviven. Al revivir, hace que se le represente a San Nicolás generalmente con niños alrededor. Y esto es lo que le hace este guiño a la infancia y que se le Sí, asocie con los niños sí. y al final con la Navidad. Mm, Esta figura de San Nicolás sobre todo tiene presencia en tradiciones norteeuropeas, en Holanda, en Escandinavia, y es de esa región un poco las historias de San Nicolás. Pero el mito, como se reelabora y como se llega a la actualidad, se produce sobre todo y tiene su origen en el año 1822, en el siglo XIX, cuando el pastor protestante Clemens Moore crea el personaje de Santa Claus porque llega la noche del 24 de diciembre y él realiza una pequeña historieta para sus hijos en las cuales pues aparece la figura del Santa Claus tal como la vemos, el que viene a traer los regalos a los niños, etcétera. Y esta tradición va a gustar mucho tanto a los niños de la casa y luego se va a extender alrededor. Y digamos que esta tradición del Santa Claus, el Papá Noel que tenemos en mente, viene de 1822 en adelante. Qué bien lo has explicado y qué bonita esta tradición, que llena a los niños de magia y de alegría con estos regalos y también sirve un poco para
la evaluación, bueno, Papá Noel vendrá si te portas bien, y todo esto se utiliza pues para que los niños esa alegría la esperen, pero con el buen comportamiento. Y ahora hay que hablar de una cosa más, porque tenemos la figura, el mito, donde surge esta tradición, 1822, pero ¿y esta apariencia regordeta, bonachona y ese atuendo de color rojo y blanco, de dónde viene? Pues aquí entra el imperio de Coca-Cola. Y sí, tiene que ver el imperio de Coca-Cola. Vamos a contarlo ahora. En la década de los años 20 y 30 del pasado siglo XX, esta imagen del orondo personaje vestido de rojo y blanco, bonachón, que llega visualmente a todos nosotros, pues surge en esa segunda y tercera década del pasado siglo XX. El Papá Noel de la publicidad navideña de Coca-Cola, hay que decir que en las décadas anteriores, de los primeros del 20, tenía un semblante más serio. Pero esta imagen que todos tenemos en mente es fruto del trabajo del ilustrador Haddon Sugden, que entre 1931 y 1964, es decir, va a dedicar su trayectoria artística, pues se dedica a dibujar año tras año a Papá Noel, que no va a ser otra cosa que la representación que se hace de Papá Noel por Coca-Cola, pero que se va a hacer un referente para todos. Y los niños y toda la familia esperan a que llegue la Navidad para ver la publicidad de Coca-Cola con Papá Noel. Entonces, digamos que esta imagen de Papá Noel regordete y vestido de blanco y rojo, curiosamente blanco y rojo, que son los colores de la marca, pues viene de aquí. Hay que decir, y esto la marca sacó un comunicado en su día y está en su página web, que dicen que, a ver, que el rojo y el blanco eran colores que a veces se usaban para representar a Papá Noel antes, pero también se usaba el marrón, el verde y otros. Pero parece, yo creo que no es casual que Coca-Cola elija específicamente el blanco y el rojo cuando son los colores de su marca. Por otro lado, es lógico, y están haciendo publicidad a su marca, que eligiesen esos colores, que son colores muy alegres y que son ya una imagen de la Navidad. Así que tenemos que dar gracias a Coca-Cola por tener esta imagen del Papá Noel que todos tenemos en mente. Eso nos da pues un flash de cómo la publicidad desde años tan atrás comenzó a vincularse con momentos de alegría. Por ejemplo, Coca-Cola es una de las marcas más vendidas en el mundo y mira cómo se ha sostenido. Tú hablas de que en 1822 hace vamos a decir, simbolización con los colores blanco y rojo que ya son hoy en día totalmente navideños. De hecho, sabemos que si vamos a ir a una fiesta de Navidad, vamos a ir vestidos de blanco y rojo. Los gorros de Navidad son blanco y rojo. De manera que antes la Navidad no se vinculaba con estos dos colores, Miguel. Sí, sí, a ver, el blanco, El blanco por la símbolo nieve, por supuesto. El blanco siempre ha símbolo de sido la por la nieve. pureza, Pero el rojo, hacer tal. Y el rojo también es un color muy simbólico y es un color presente en diversos frutos y en diversos ornamentos de Navidad. Pero sí que es cierto que esta elección final del atuendo de Papá Noel, pues la hace Coca-Cola y me imagino que, bueno, si Coca-Cola tenía el blanco y el rojo, pues se decantase por ello. Porque como digo, en esas tradiciones del norte de Europa, a veces o muchas veces se le presentaba a Papá Noel con blanco y verde. sí, sí. Definitivamente Coca-Cola se montó en ese carro, como lo ha hecho con muchos otros temas, y otras marcas también lo han hecho, y realmente se vincula a lo que es la cultura de cada país, de cada pueblo, de cada civilización, que es lo que más hace que se vendan los productos. Porque cuando te identificas con un producto y los comerciales, los anuncios de Coca-Cola han sido un hito. Es como en nuestro país, una marca de ron, Barceló, hizo unos anuncios que fueron, todavía los recordamos, los que vivimos aquella época. De manera que tocar las fibras de lo que es la cultura, lo que pasamos, lo que somos, cada uno de los pueblos, llega y hace que uno abrace las marcas. Miguel, vámonos a la pausa y cuando vengamos hablaremos entonces, creo que es lo que nos falta, los Reyes Magos. Esa tradición de los Reyes Magos que en nuestro país, cuando yo era chica, era más fuerte incluso que la de Santa Claus,
ya ha variado esto un poco, porque muchos padres dicen que, bueno, ya se acabó el tiempo navideño y prefieren dar a sus hijos los regalos como Papá Noel o Santa Claus. Vamos a la pausa y volvemos con la tradición de los Reyes Magos.